Entonces, dijimos de hacer, ¿qué pasó? Entonces, el ejercicio 5, lo que estamos buscando es el estimador por máxima verosimilitud del parámetro de la Poisson. O sea que vamos a tener una x1, esta es la 2, creo. X1 hasta xn, que va a ser una muestra aleatoria simple de x, donde x es una Poisson de parámetro lambda. Y lo que buscamos es el estimador por máxima verosimilitud de lambda. Bien, entonces la función de probabilidad puntual de la x, ¿cómo nos queda? Esto era exponencial de menos lambda, lambda a la x, entre x factorial. ¿No? Si el x es mayor que 0 y un entero. Te voy a poner k mejor. En k factorial, lambda a la k. Si k mayor o igual que 0 y 0 si no. Entonces la idea con máxima verosimilitud es, tenemos todas estas x, x1 hasta xn, que son todas copias de la x, o sea, es repetir el experimento que corresponde a la x. Entonces al hacer eso tenemos una colección de observaciones, y máxima verosimilitud lo que nos dice es que queremos encontrar el valor de lambda que maximiza la probabilidad de que ocurra lo que observamos. Entonces la función de verosimilitud, que es lo que vamos a calcular primero, lo que nos dice es eso, es cuál es la probabilidad que ocurran las observaciones que vimos. Verosimilitud. Entonces vamos a llamar L mayúscula, y va a depender de lambda, que es el parámetro que queremos estimar, y después de las observaciones que hicimos, que van a ser x1 hasta xn. Y esto es la probabilidad de que ocurra lo que observamos, o sea que x1 valga x1 chiquita, x2 valga x2 chiquita, etc. x1 igual a x1 chiquita, x2 igual a x2 chiquita, etc. hasta el xn. Bien, ¿y con esto qué hacemos? Como las xy son muestra aleatoria simple de la x, sabemos que son todas independientes. Entonces, esta probabilidad, que es la intersección de todos estos eventos, lo podemos calcular como el producto de las probabilidades. O sea que esto sería el producto con i yendo de 1 hasta n, de la probabilidad de que la xy valga xy. Y ahora, esta probabilidad la podemos escribir con la función de probabilidad puntual. La probabilidad de que xy valga xy chiquita es la función de probabilidad puntual evaluada en xy chiquita. O sea que esto nos va a quedar el producto con i de 1 hasta n de e a la menos lambda, lambda a la xy, y después xy factorial. Entonces lo que buscamos ahora es el lambda donde esta función se maximiza. ¿Sí? No nos interesa el máximo de la función, sino que nos interesa en qué valor de lambda se maximiza. Ese va a ser el estimador por máxima verosimilitud. Entonces lo que estamos buscando es el máximo de esta función. Ahora esta función está dada por un producto, así que para derivarlo está de menos. Entonces la idea acá es, en vez de buscar dónde se maximiza la L, buscar dónde se maximiza el logaritmo de L. Ahí está, porque como el logaritmo es creciente, la función L y la función logaritmo de L se van a maximizar en el mismo lugar. Tipo, el máximo va a ser distinto, pero el punto donde
alcanzan el máximo, ahí va a ser el mismo. Y cuando aplicamos logaritmo, este producto se transforma en una suma que es fácil de derivar. Entonces el segundo paso sería tomar el logaritmo de la función de verosimilitud. Y acá creo que he puesto h, no me acuerdo. Vamos a tener una función h que depende de lambda, depende de las observaciones. Y la definimos como el logaritmo de la función de verosimilitud. O sea, el log este es el logaritmo en base, tipo el logaritmo neperiano. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Esto va a ser el logaritmo de este producto. Producto de igual n hasta n, de a la menos lambda, lambda xy, xy factorial. Bien, ¿y esto cómo nos va a quedar? ¿No? Tenemos el logaritmo de un producto, entonces nos va a quedar la suma de los logaritmos. Ahí está. Esto va a ser la suma de igual 1 hasta n del logaritmo de e a la menos lambda, lambda a la xy, xy factorial. Y ahora, lo que está dentro de la sumatoria, ¿cómo nos va a quedar? Acá tenemos un producto, así que esto va a ser el logaritmo de este más el logaritmo de este, y después estamos dividiendo entre xy factorial, así que va a ser menos el logaritmo de xy factorial. Entonces va a ser el logaritmo de este más el logaritmo de este menos el logaritmo de este. Aquí esto nos va a quedar la suma de igual 1 hasta n de logaritmo de la exponencial de menos lambda más el logaritmo de lambda a la xy más el logaritmo de xy factorial. Sí, todo esto adentro de la suma. ¿No sería menos ahí? Ay, sí, sí. Último. Gracias. Luego. Bien, entonces ¿esto cómo nos queda? Va a ser la suma de igual 1 hasta n. Entonces acá tenemos logaritmo de la exponencial, así que se nos cancela, nos va a quedar menos lambda. Y después logaritmo de lambda a la xy, ¿cómo nos queda? Xy por el logaritmo de lambda. Ahí está, sacamos el exponente para afuera. Xy, logaritmo de lambda, y después en esta no hay nada que hacer. Logaritmo de xy factorial. Y ahora lo que podemos hacer es partir la suma. Pues sumamos este término, y después por otro lado sumamos todos estos, y por otro lado sumamos todos estos. Entonces que esto sea la suma de igual 1 hasta n de menos lambda, más la suma de igual 1 hasta n de xy, logaritmo de lambda, menos la suma de igual 1 hasta n del logaritmo de xy factorial. Entonces, en esta primera sumatoria, para todo i siempre sumamos menos lambda. O sea que al final esta sumatoria va a ser menos lambda, más menos lambda, más menos lambda, n veces. Entonces nos va a quedar menos lambda por n.
Y después en esta sumatoria el logaritmo de lambda es constante, así que lo podemos factorizar, digo, es constante, es independiente de i. Entonces podemos factorizar y sacarlo para afuera de la suma. Entonces nos va a quedar más logaritmo de lambda por la sumatoria. Y después esta otra suma la dejamos. Sí, entonces esto sería el logaritmo de la función de verosimilitud. Entonces ahora, para encontrar el estimador por máxima verosimilitud, lo que buscamos es dónde se maximiza esta función. El estimador. Similitud de lambda es lambda gorrito, que es el argmax, o sea, el valor de lambda donde la función alcanza su máximo, de h de lambda. Sí, ya no pongo todas las observaciones, pero... Bien, entonces estamos buscando el máximo de esta función. Entonces, ¿qué estamos buscando? Queremos ver dónde se anula la derivada. Entonces vamos a calcular h' de lambda. Entonces, h' de lambda, ¿cómo nos va a quedar? Derivamos tal, es como lambda por n, entonces la derivada nos va a quedar menos n. Después acá tenemos esto que es constante en lambda, y después la derivada del logaritmo que es 1 entre lambda. Una suma entre lambda por la suma de igual 1 hasta n de los x's, y después acá no aparece lambda, así que la derivada de este va a ser 0. Entonces ahora buscamos dónde esto se anula. Entonces h' de lambda es igual a 0, es lo mismo que pedir que menos n más 1 entre lambda, la sumatoria de igual 1 hasta n, de xy, que esto se haga 0. Y de acá despejamos el lambda. ¿Y el lambda cuánto va a tener que ser? Vamos a tener 1 entre lambda, va a tener que ser 1 entre lambda por la sumatoria, va a tener que ser n. Entonces podemos pasar esta sumatoria dividiendo, y después tomamos inversos, y nos va a quedar lambda igual a 1 entre n por la sumatoria. El otro término, este de acá, porque acá no te aparece un lambda, es constante en lambda. Entonces, si derivas esto con respecto a lambda, se te va a hacer 0 porque no te aparece. Ahí está, entonces el lambda techito sería esto. Lambda techo es 1 entre n, la suma de los xy. Y esto es el promedio, que si se acuerdan es lo mismo que nos había dado con el método de los momentos. ¿Sí? Bueno, acá en realidad vimos que la derivada se anula, entonces en principio esto podría ser un máximo o un mínimo. Entonces lo que faltaría hacer, ahí está,
Lo que faltaría hacer es ver que la derivada segunda, cuando la evalúan en esto, es negativa. Pero tal. Me faltaría ver que el h segunda en lambda, en 1 entre n, la sumatoria de los x's, habría que ver que esto es menor que 0. Ya está, en este caso me parece que no queda tan... tan fea la derivada. Porque este de acá, la derivada segunda, digo, este es constante en lambda, entonces de hecho la derivada segunda, ¿cómo va a quedar? H segunda de lambda va a ser, la derivada de menos n va a ser 0, y después acá van a tener la derivada de esto, por esto que es constante en lambda, o sea, menos 1 entre lambda cuadrado, suma de igual a 1 hasta n, de x. Y tal, si lo evalúan acá, les va a dar negativo, porque tienen menos y después el lambda elevado al cuadrado. Así que acá queda bien. ¿Por qué la derivada segunda tiene que ser negativa? No me acuerdo cómo es el argumento. No sé, creo que se ve cálculo 2, pero no me acuerdo cómo era el... Claro, si la derivada segunda es negativa, entonces la derivada te queda decreciente. Y... sí, si no, puedo mirar el signo también. Porque la derivada sea... positiva antes y negativa después. Sí, si no pueden hacer el signo también. Ahí está. Sí, pueden estudiar el signo de la derivada para ver que acá alcanza un máximo, o si no, mirar que la derivada segunda es negativa. Sí, derivada segunda negativa te queda así, no me acuerdo cómo se llama la concavidad y todo eso, pero derivada segunda negativa te queda así. Entonces, acá tenés el máximo. Claro, si tenés un punto con derivada nula, va a ser un máximo, un mínimo, o un punto, ¿cómo se llama? ¿Punto silla era? Sí, punto silla. Entonces ahí miras la derivada segunda, y si la derivada segunda es negativa, te queda así, entonces este puntito tenía que ser un máximo. En cambio, si la derivada segunda es positiva, ahí te queda así, entonces es un mínimo. Sí, sí. Entonces con esto ya, tipo ven que la derivada es nula, entonces en principio es un máximo o un mínimo, y después con la derivada segunda ya concluyen que en realidad es un máximo.
Bien, ¿dudas hasta acá? Hasta acá ninguna. Como que las cuentas no son muy lindas, que digamos, eh, pero la forma del método en sí, no sé qué quería decir. Ta, entonces hicimos la Poisson, y vamos a hacer una continua. No sé si prefieren hacerla normal. Bueno, la uniforme de repente la miramos porque es un poquito distinta. Sí, el caso del uniforme es un poquito distinto a los anteriores, entonces de repente la miramos. Pero no sé si quieren hacerla normal. Bien. La normal es el 4. Entonces acá tenemos una muestra aleatoria simple de X, donde X es una normal. Donde X, una normal de parámetros mu y sigma cuadrado. Y lo que buscamos es estimador por máxima verosimilitud de mu y de sigma cuadrado. De mu y de sigma cuadrado. Entonces, la función de probabilidad puntual de la X. ¿Listo? ¿Cómo era? 1 raíz de 2pi entre sigma más s 2pi quedó raíz de 2pi entre sigma y después exponencial de menos 1 entre 2 sigma cuadrado x menos mu al cuadrado. Voy a que fíjese si está bien, porque sí. Bien. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la función de verosimilitud. Entonces, en el caso discreto, la función de verosimilitud lo que hacíamos era multiplicar la función de probabilidad puntual. Para el caso de la continua, lo que vamos a hacer es multiplicar la función densidad. ¿Sí? Entonces, la función de verosimilitud que va a depender de mu, de sigma cuadrado, que son los parámetros que queremos estimar, y después tenemos todas las observaciones que hicimos, x1 hasta xn. Y esto va a ser el producto de igual 1 hasta n de la función densidad. O sea que esto va a ser el producto de igual 1 hasta n de 1 entre raíz de 2pi por sigma exponencial menos 1 entre 2 sigma cuadrado y después xi menos mu al cuadrado. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? En cada uno de los términos que estamos haciendo el producto, tenemos este de acá, el 1 entre raíz de 2pi por sigma. Entonces, esto nos va a quedar elevado a la n. Vamos a tener 1 entre raíz de 2pi sigma, esto
elevado a la n. Y después vamos a tener todas estas exponenciales multiplicadas. Entonces cuando multiplicamos un montón de exponenciales, lo que hacemos es sumar los exponentes. Entonces esto nos va a quedar la exponencial menos 1 entre 2 sigma cuadrado, y después la suma de los xy menos mu. ¿Sí? Entonces este de acá lo vamos a escribir un poquito distinto porque queda más cómodo. Lo vamos a poner 2pi sigma cuadrado, y lo vamos a elevar si lo elevamos a un medio, es tomar la raíz, entonces menos un medio va a ser 1 sobre la raíz, y después lo multiplicamos por n. O sea que esto va a ser menos n entre 2. Sí. Queda un poco más cómodo así para hacer las cuentas después. Entonces, la función de verosimilitud es esto. Estamos buscando dónde se maximiza. ¿Algo que me falta? No, está bien. Entonces, vamos a tomar el logaritmo y vamos a derivar el logaritmo de esta función. El segundo paso sería, tomamos el logaritmo. Entonces h, que depende de mu y sigma cuadrado, que es lo que queremos estimar, esto va a ser el logaritmo de la función de verosimilitud. O sea, va a ser el logaritmo de esto de acá. De esto de acá. O sea, el logaritmo de 2pi sigma cuadrado a la menos n entre 2 por la exponencial de menos 1 entre 2 sigma cuadrado, y después la suma total. Bien, entonces con esto ¿qué hacemos? Sí, tenemos, tenemos el logaritmo de un producto. Esto de acá por esto. Entonces va a ser el logaritmo de esto más el logaritmo de esto. Vamos a tener logaritmo de 2pi sigma cuadrado a la menos n entre 2. Y después más el logaritmo de esto. Pero vamos a tener logaritmo de una exponencial, o sea que nos va a quedar directamente el exponente de acá. ¿Sí? Entonces este término de acá ya lo dejamos, pero este podemos trabajar un poquito más. Tenemos logaritmo de algo elevado a una potencia, entonces esa potencia la podemos sacar, y esto nos va a quedar menos n entre 2 logaritmo de 2pi sigma cuadrado. Y después acá tenemos el logaritmo de un producto, así que lo podríamos separar como el logaritmo de 2pi más el logaritmo de sigma cuadrado. Y ya nos va a aparecer como un término constante ahí, que después la derivada es 0. No tenemos que andar con los 2pi.
Bien, entonces está, el logaritmo de la función de verosimilitud sería esto. Entonces ahora buscamos los estimadores por máxima verosimilitud. Primero el estimador de mu. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el valor de mu que hace que esta función se maximice. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la derivada parcial con respecto a mu y ver dónde se anula. ¿Sí? Vamos a hacer la derivada del logaritmo de la función de verosimilitud con respecto a mu. ¿Y esto cómo nos va a quedar? Tenemos este término acá, el mu no aparece, así que la derivada de esto va a ser 0. Después en este término el mu tampoco aparece, así que la derivada va a ser 0. Y después en este término sí, acá tenemos el mu. Entonces esto es una constante que nos va a quedar, va a ser menos 1 entre 2 sigma cuadrado, y después la derivada de esto, que derivamos cada sumando. Entonces la derivada de este sumando va a ser 2 por x y menos mu, y después lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro. Y la derivada de x y menos mu es menos 1, así que nos va a aparecer un menos. Esto va a ser la sumatoria de igual 1 hasta n, de 2 xy menos mu, y después el menos que nos sale de derivar esto, se nos cancela con el menos que teníamos acá. Así que este menos marchó. ¿Sí? Y después tenemos el 1 medio acá, y pues este 2, que los podemos cancelar. Entonces nos va a quedar 1 entre sigma cuadrado por la suma de igual 1 hasta n de x y menos mu. Bien, entonces ahora que tenemos la derivada, vemos dónde se anula. Entonces, que esta derivada se anule es lo mismo que pedir que esto de acá se anule. Y después acá, ¿qué podemos hacer? Ahí está, podemos separar la sumatoria. Tipo sumar los xy por un lado y después sumar los mus por otro lado. Entonces tenemos la sumatoria de los xy menos la sumatoria de los mus. Exacto. Y además, vamos a suponer que la varianza no va a ser 0. Entonces, que esto de acá se anule es lo mismo que esto de acá se anule. Entonces vamos a suponer que, sí, que esto sea 0 es equivalente a que esto sea 0. Y acá separamos la sumatoria. Entonces nos va a quedar la suma de igual 1 hasta n de los xy menos la suma de igual 1 hasta n de u. Y esto de acá, ¿cómo nos va a quedar? Acá estamos sumando en cada i, sumamos mu. Entonces vamos a sumar mu n veces, entonces nos va a quedar n por mu. Es equivalente a la sumatoria de igual 1 hasta n de xy menos n por mu. Y acá despejamos el mu. Nos va a quedar que mu es 1 entre n por la sumatoria de los xy. Entonces este es el estimador por máxima verosimilitud de mu.
Que habría que ver que la derivada segunda es negativa, pero... Y bueno, que esto de acá otra vez nos da el promedio, que es lo mismo que nos había dado con el método de los momentos. Una pregunta, Sí. ¿ahí esa estimación sirve para toda normal o si nos dan otra normal no funciona? Claro, usted como que tenés ciertos datos y vos decís, "Está, yo sé que estos datos tienen una distribución normal, lo estás modelizando así como una distribución normal, pero no conocés los parámetros. Entonces lo que haces es, vas a hacer un montón de observaciones, y con esas observaciones que tenés, ahí obtenés un valor para mu y un valor para sigma cuadrado. Ahora, si haces más observaciones, ahí ya el mu y el sigma cuadrado te van a cambiar. O si haces otras observaciones, te va a dar otro mu, otro sigma cuadrado. Pero ahí solo estimaste el múltiplo, el sigma Ah, sí, cuadrado no lo estimaste. por ahora no, sí, por ahora solo hicimos el mu. Ah, está. Ahora miramos el sigma. Está. Entonces así hacemos el estimador de sigma cuadrado. Entonces el estimador de sigma cuadrado va a ser el valor de sigma cuadrado que hace que esto se maximice. Entonces lo que vamos a hacer es derivar esto con respecto a sigma cuadrado, no con respecto a sigma, sino con respecto a sigma cuadrado, y vemos dónde se anula. Entonces vamos a hacer la derivada de h de mu sigma cuadrado con respecto a sigma cuadrado. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? El primer término, sigma cuadrado, no aparece. Entonces la derivada de eso va a ser 0. Después, en este término, acá sí nos aparece el sigma cuadrado. Entonces la derivada del logaritmo de sigma cuadrado con respecto a sigma cuadrado va a ser 1 entre sigma cuadrado. Entonces esto nos va a quedar menos n entre 2, 1 entre sigma cuadrado. Y después la derivada de este término con respecto a sigma cuadrado, ¿cómo nos va a quedar? ¿Sí? Tenemos la sumatoria de acá, y en la sumatoria no aparece el sigma cuadrado, así que la derivada de esto va a ser la derivada de este de acá por la sumatoria. Y la derivada de este, acá tenemos 1 sobre sigma cuadrado. Entonces la derivada va a ser menos 1 sobre sigma cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Y el menos se nos va a cancelar con este. Entonces nos va a quedar más 1/2, 1 entre sigma cuadrado al cuadrado por la sumatoria. Igual 1 está n de xy menos mu. ¿Sí? Entonces acá de repente podemos factorizar un 1 sobre 2 sigma cuadrado. Esto nos quedaría menos n más 1 entre sigma cuadrado por la sumatoria. Y ahora queremos ver dónde se anula. Esto igualado a 0 es lo mismo que pedir que esto de acá valga 0,
Pero eso es lo mismo que pedir que esto que está entre paréntesis valga 0. O sea, que es pedir que menos m más 1 entre sigma cuadrado de la sumatoria de igual 1 hasta n de xy menos mu al cuadrado, que esto sea 0. Y acá podemos despejar el sigma cuadrado. ¿Y cómo nos va a quedar? Esto va a ser 1 entre sigma cuadrado, la sumatoria de igual 1 hasta n, de xy menos mu. Esto va a ser igual a n. Entonces pasamos la sumatoria dividiendo, tomamos inversos, y nos queda que sigma cuadrado es 1 entre n, con la sumatoria de igual 1 hasta n, de xy menos mu. Entonces acá el sigma cuadrado que hace que la función se maximice, nos aparece un mu. Y ese mu no lo conocemos, entonces en vez de escribir mu, vamos a agarrar el estimador, que es el estimador que encontramos acá arriba. ¿Sí? O sea que el estimador por máxima verosimilitud de sigma cuadrado va a ser 1 sobre n por la sumatoria de xy menos el estimador de mu. Y ahora sí, tenemos el estimador de mu y el estimador de sigma cuadrado. ¿Sí? ¿Quedaron convencidos? Bien. Entonces, de repente miramos el uniforme, que es un poquito distinto. Sí, lo podemos sustituir, podés poner la sumatoria. Sí. Pero igual escribiéndolo así ya queda, porque ya sabes cuánto vale el mogorrito. Así que pueden sustituirlo o pueden dejarlo así. Con estas estimaciones que estamos dando en el ejercicio, podemos armarnos como una tabla, porque siempre son todas las mismas, ¿no? O cambia dependiendo del ejercicio. Claro, la estimación por máxima verosimilitud para la normal siempre les queda así. Entonces, Ahí. tipo, si tenemos las estimaciones para todas las funciones conocidas, nos armamos una tabla y ya está, tipo. Sí, tipo poner cuáles son. Que en algunos cambian, con el uniforme les va a quedar distinto el método de los momentos que el máximo verosimilitud. Pero, Sí, digamos, pero yo digo, tipo, si tenemos una tabla como para llevar al parcial o algo así. sí, sí. Ah, Sí, sí, te das cuenta ya, tipo, por el método de los momentos los estimadores son estos, por el método de máxima verosimilitud los estimadores son estos, sí. ahí va eso. Está. Ahí está, sí, sí. Totalmente. ¿Qué voy a hacer? Vamos a mirar el uniforme, que es un poco distinta. Entonces, acá vamos a tener una muestra aleatoria simple. Muestra aleatoria simple de X, donde X es un uniforme en AB. Y queremos estimador por máxima verosimilitud de A y de B.
de A y de B. Entonces, primero, la función de densidad de X, ¿cómo nos queda? Uno sobre P menos A. Y 0 en el otro caso. 1 sobre menos A si estamos en el intervalo. Y después 0 si no. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un montón de copias de esta X, que es una uniforme entre A y B. O sea, como que sorteamos puntos en un intervalo. Entonces, ¿cuál es el tema? Empezamos a sortear los puntos, por ejemplo, nos sale un X1 por acá, nos sale un X2 por acá, nos sale un X3 acá, yo qué sé, y así seguimos. Entonces, ¿qué pasa? El A, por ejemplo, nunca va a poder estar acá. ¿Sí? El A no va a poder ser este porque ahí que estaríamos diciendo, estamos haciendo un uniforme entre A y B, pero nos sale un valor por acá. Entonces eso no puede ser. O sea, todos los valores que observamos tienen que estar entre el A y el B que vamos a agarrar. ¿Sí? O sea, esto no puede ser. El A tiene que andar por acá. ¿Sí? El intervalo que agarran tiene que contener todas las observaciones que hicieron. ¿Sí? Porque los valores que sortean con un uniforme tienen que estar dentro de ese intervalo. No pueden sortear un valor que esté fuera del intervalo. ¿Sí? Entonces todas las observaciones x1 hasta xn tienen que estar en el intervalo AB. Sí, porque no tiene sentido decir, estamos trabajando en un uniforme 0,1, pero sorteamos 4. Eso no puede pasar. Entonces, la función de verosimilitud, ¿cómo nos queda? Va a ser L, que depende de A, depende de B, y depende de las observaciones, en principio. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Esto es el producto de la densidad. Entonces, vamos a hacer el producto de 1 entre B menos A. ¿Sí? Esto acá es el producto entre igual a 1 y n de la densidad. Y la densidad es 1 entre B menos A. O sea que esto va a ser el producto desde igual a 1 hasta n de 1 entre B menos A. O sea que nos va a quedar 1 entre B menos A a la n. Y esta es la función que queremos maximizar para B y para A. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más chiquito sea B menos A, más grande va a ser la función. ¿Sí? O sea, cuanto más chico sea B menos A, más va a valer la función de verosimilitud. Más grande es L de AB. Entonces tenemos como estas dos condiciones. Queremos que B menos A sea lo más chiquito posible, o sea, queremos que el intervalo sea lo más chiquito posible, y además queremos que todas las observaciones caigan dentro de ese intervalo. Entonces, ¿qué podemos agarrar para A y B? Por ejemplo, en el caso este que hicimos al principio. Sorteamos un x1 por acá, un x2 acá, x3, x4 y también x5 acá, por ejemplo. Entonces, queremos agarrar A y B de forma tal que el intervalo sea lo más chiquito posible, o sea, que B menos A sea lo más chiquito posible, y además que todos los X caigan adentro. Entonces, como A, ¿qué podemos agarrar?
Ahí está, el A va a tener que ser el valor más chico de todos estos. El A lo agarramos acá. Y después el B, ¿qué va a tener que ser? El máximo. El máximo, ahí está. Porque ¿qué pasa? Para que B menos A sea lo más chiquito posible, tenemos que poder agarrar B como el valor más chico que podamos y A como el valor más grande que podamos. Entonces queremos tomar B como lo más chiquito que podamos y A como lo más grande que podamos. Pero al mismo tiempo todos los XY tienen que caer dentro de A y dentro del intervalo AB. Entonces lo mejor que podemos hacer es agarrar A como el mínimo de las observaciones y después B como el máximo de las observaciones. O sea, el estimador por máxima verosimilitud de A va a ser el mínimo de las observaciones. Y después el estimador por máxima verosimilitud de B va a ser el máximo. ¿Sí? Porque no podemos agarrar B como algo más chico que el máximo, porque si no hay una de las observaciones que nos va a quedar fuera del intervalo. Entonces lo mejor que podemos hacer es agarrar B como el máximo. Y después no podemos agarrar A como algo más grande que la observación más chiquita, porque entonces esa observación nos queda fuera del intervalo. Y eso no puede pasar. ¿No? Queremos que A sea lo más grande posible, pero más chico que la observación más chica. Entonces lo agarramos como el mínimo de las observaciones. Y después queremos que B sea lo más chico posible, pero tiene que ser más grande que la observación más grande. Entonces lo agarramos como el máximo de las observaciones. ¿Sí? ¿Queda claro? Después, el resto de los casos en el ejercicio 5 salen igual que hicimos la normal y que hicimos la razón. ¿Sí? Tipo, hacer la función de verosimilitud, toma el logaritmo, derivan, esos son todos iguales. El único que es un poquito distinto es este, el del uniforme. Bien, entonces, ¿quedaron convencidos de esto? Vamos a hablar del sesgo de un estimador. Entonces repasamos un poquito la definición y hacemos algún ejercicio. Entonces, supongo que tenemos un tita gorrito, que es un estimador de tita. Entonces, el sesgo del estimador es el valor esperado del estimador menos lo que queremos estimar realmente. O sea, tenemos, acá está el tita, que es lo que queremos estimar, y después tenemos nuestro estimador, tita gorrito, y si el valor esperado cae por acá, por ejemplo, estimador tita gorrito, ¿qué va a pasar? Hacemos un montón de observaciones, hacemos la cuenta de tita gorrito, y los valores que nos da eso van a estar centrados acá, en el valor esperado de tita gorrito. O sea, nos van a quedar cosas por acá. ¿Sí? Estos van a ser los valores que nos da el estimador. Y el sesgo es la distancia esta. Entonces decimos que un estimador es insesgado si tiene sesgo cero. Es insesgado
si el sesgo es igual a 0. O equivalentemente si el valor esperado del estimador es igual a lo que queremos estimar. Si la esperanza de tita gorrito es igual a tita. O sea que acá estaríamos en un caso así. Tenemos tita, que es lo que queremos estimar, y después el valor esperado de nuestro estimador es igual a tita. Entonces, si hacemos observaciones, hacemos la cuenta, vemos cuánto nos da el estimador, eso nos va a dar valores que están centrados en tita. Se van a andar por acá. Entonces es mucho mejor tener un estimador que sin sesgados, porque cuando tenés uno que tiene un sesgo, es como que siempre le estás cerrando de una cierta distancia a lo que querés estimar. En cambio, cuando es sin sesgado, los valores que te va a dar el estimador están centrados en lo que vos querés estimar. Entonces, la vez pasada, cuando definimos esos dos estimadores para la varianza, había uno que nos quedaba sesgado, bueno, hicimos la cuenta, ¿no? Pero hay uno de ellos que es sesgado, o sea que como que siempre le erran por cierta cantidad lo que quieren estimar, y por eso era que pues, hacíamos como una corrección, y el segundo estimador, ese era insejado. El S sub n, ese era insejado. O sea que los valores que les da el estimador están centrados en lo que quieren estimar, lo que está mucho mejor. Entonces, no sé si prefieren hacer el 6, que sería hacer esa cuenta con los estimadores que vimos la vez pasada, ver cuáles quedan, digo, los estimadores que hicimos para el ejercicio 1, para la esperanza y para la varianza, cuáles son sesgados, cuáles son insesgados. Vamos a hacer el 6, o no sé si prefieren hacer el 7. Seguro que nos va a dar para hacer los dos, me imagino. De repente arrancamos por el 7 y después hacemos el 6, que son un poquito más pesadas las cuentas. Entonces, acá ¿qué tenemos? Tenemos x1, x2 hasta xn, que son una muestra aleatoria simple de una variable aleatoria x, y tenemos la esperanza de x es mu, la varianza de x es sigma cuadrado, y después agarramos este estimador de mu, que es hacer una combinación lineal de las observaciones. El promedio, por ejemplo, es un caso particular de este, donde todos los a sub i valdrían 1 entre n. ¿No? Que sería hacer la suma de las observaciones y después dividir entre n. Entonces, en la parte 1, ¿qué nos piden? Queremos ver qué tienen que verificar los a sub i's para que este mu gorrito sea un estimador insejado. Entonces, ¿qué es lo que queremos que se verifique? Para que mu gorrito sea insejado,
lo que tiene que pasar es que el valor esperado de mu gorrito sea igual a lo que queremos estimar. O sea, la esperanza de mu gorrito tiene que ser igual a mu. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la cuenta de cuánto da la esperanza de mu gorrito, y ahí vemos que tiene que pasar con los a sub i para que eso nos dé igual a mu. Entonces, la esperanza de mu gorrito, ¿esto cuánto nos va a dar? Esto por definición de mu gorrito va a ser la esperanza de la suma de i igual 1 hasta n de a sub i por xi. ¿Y con esto qué hacemos? No sabemos que la esperanza es lineal, entonces la esperanza de esta suma va a ser la suma de las esperanzas. Entonces esto va a ser la suma desde i igual 1 hasta n de a sub i por la esperanza de xi. Y ahora la esperanza de xi, ¿cuánto es? Mu. Ahí está, es mu, porque todas las xi son una muestra aleatoria simple de x, o sea que todas van a tener la misma esperanza que x. Y entonces, este de acá es un término constante, independiente de i, no sé por qué estoy diciendo constante, es un término que no depende de i, entonces lo factorizamos y lo sacamos. Esto nos va a quedar mu por la sumatoria de i igual 1 hasta n de a sub i. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que nos quede insejado? Esa sumatoria de los a sub i sea 1. Ahí está. Queremos que la esperanza de mu gorrito sea igual a mu, entonces para que pase eso, esto va a tener que ser igual a 1. Entonces, para que mu gorrito sea insejado, se tiene que verificar que la suma de los a sub i sea igual a 1. Una pregunta, Jazmín. ¿Qué propiedad usaste en la segunda igualdad? En la este segunda, renglón. esta de acá, Esa misma. ahí usaste que la esperanza es lineal. Entonces vos tenés esperanza de a sub 1 por x1 más a sub 2, x2, etc. Más a sub n, xn. Entonces, por linealidad, la esperanza de una suma de variables es la suma de las esperanzas. Entonces, esto te queda la esperanza de a sub 1, x1, más la esperanza de a sub 2, x2, hasta la esperanza de a sub n, xn. Y acá volvés a usar la linealidad. Cuando vos tenés una variable multiplicada por una constante, esa constante sale para afuera. Entonces acá te queda a sub 1, esperanza de x1, más a sub 2 por la esperanza de x2, y así hasta la última. A sub n, esperanza de xn. Dale, va. Gracias. Y si lo escribís todo como una sumatoria, te queda así. Bien, después en la parte 2, ¿qué nos piden? Queremos ver entre todos los estimadores lineales, o sea, todos los estimadores que son de esta pinta, e incejados, o sea, que además verifican que la suma de los a subida 1, queremos encontrar que tiene la varianza mínima. Porque una cosa que está buena de un estimador es que sea insejado, porque sabes que los valores que te va a dar el estimador están centrados en lo que vos querés estimar, pero además querés que la varianza sea lo más chiquita posible. Porque si tenemos una varianza muy grande, los valores están centrados en la esperanza, pero te podés ir re lejos igual. Entonces, en ese cambio, si tenés una varianza que es chiquita, los valores que te va a dar el estimador van a estar muy pegaditos a lo que vos querés estimar. Entonces, esta va a ser un estimador mucho mejor.
Entonces lo que queremos hacer es queremos minimizar la varianza de mu gorrito bajo la condición que la suma de los A sub i de 1, ¿no? Porque queremos que sea encejado y además le pedimos que la varianza se minimice. Entonces, queremos minimizar la varianza de mu gorrito bajo esta condición, que es la condición que tiene que verificar para que sea encejado. Entonces, primero vamos a ver cuánto nos da la varianza. Entonces, varianza de mu gorrito. Esto por definición va a ser la varianza de la suma de igual 1 hasta n de a sub i por xi. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? No, a diferencia de la esperanza, la varianza ya no es lineal. Pero, ¿qué sabemos de las xi? Que son independientes. Está. Entonces, cuando son independientes, la varianza de una suma les da la suma de las varianzas. Entonces, esto va a ser la suma de igual 1 hasta n de la varianza de a sub i por xi. Esto porque las xi son independientes. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Cuando tenemos la varianza y tenemos una variable multiplicada por una constante, sale para afuera, pero al cuadrado. O sea, esto va a ser la sumatoria de a sub i cuadrado por la varianza de xi. ¿Y la varianza de xi cuánto es? Sigma Sigma cuadrado. cuadrado. Sigma cuadrado. Entonces, el sigma cuadrado es independiente de i, entonces sale para afuera la suma. Entonces nos va a quedar sigma cuadrado, la suma de igual 1 hasta n de a sub i cuadrado. Entonces, ¿cuándo se va a minimizar la varianza de mu gorrito? El sigma es una constante, entonces para que la varianza se minimice, lo que va a tener que minimizarse es la suma de los cuadrados de los a sub i. Entonces, para minimizar la varianza de mu gorrito, lo que queremos es minimizar esta sumatoria de acá bajo la condición que la suma de los a sub i de 1. Entonces, queremos minimizar la sumatoria de los a sub i al cuadrado bajo la condición que la suma de los a sub i de 1. Entonces, para hacer esto, la sugerencia que nos dan en la letra es usar Cauchy-Schwarz. Entonces, no sé si se acuerdan lo que dice Cauchy-Schwarz. Miren que cómo se escribe Schwarz. SCH. Entonces, Cauchy-Schwarz, ¿qué nos dice? Tenemos U y B, que son dos vectores en Rn. Entonces, el producto interno al cuadrado es menor o igual que el producto de las normas al cuadrado. El producto interno V al cuadrado es menor o igual que la norma de U al cuadrado por la norma de B al cuadrado. Y además,
La igualdad se da cuando U y B son colineales. Y se da el igual cuando U y B son colineales. O sea, cuando U es lambda por B. Entonces vamos a escribir un poquito qué es esto. Si el U tiene coordenadas a sub 1, a sub n, ya le ponemos nombrecitos sugerentes de lo que vamos a usar después. Y después al B le ponemos B sub 1 hasta B sub n. ¿Esto qué va a pasar? El producto interno al cuadrado, ¿cuánto es? A1 por B1, más A2 por B2, y así hasta N por B. Ahí está. El producto interno va a ser la sumatoria de ir multiplicando coordenada a coordenada. O sea, la sumatoria de A sub I por B sub I. Esto de igual 1 hasta N. Al cuadrado. Después la norma de U al cuadrado, ¿cuánto nos va a quedar? La suma de los cuadrados de las entradas, o sea, A sub 1 cuadrado más A sub 2 cuadrado. Ahí está, exacto. Y después la norma de B, lo mismo pero con B sub I. La suma de B sub I cuadrado. Entonces, esto es Cauchy-Schwarz. ¿Qué era lo que queríamos hacer? Queremos minimizar esta sumatoria sabiendo que esta sumatoria vale 1. Entonces, ¿qué podemos agarrar acá? Porque queremos que aparezca esta sumatoria y queremos que aparezca esta. Entonces, esta sumatoria ya nos apareció acá. Entonces, ¿cómo hacemos que aparezca la sumatoria de los A sub I? Fíjense que esta es casi lo que queremos. Tenemos A sub I después multiplicado por B sub I. Entonces, si tomamos B sub I igual a 1, esta sumatoria acá va a ser la sumatoria de los A sub I, que es la que conocemos y queremos que aparezca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar. Tomamos. El vector U va a ser A sub 1 hasta A sub n. Y después el vector B va a ser 1, 1, 1, 1. Todas las entradas van a ser 1. Entonces, por Cauchy-Schwarz, ¿qué nos va a quedar? El producto interno de estos dos, ¿qué va a ser? Va a ser A sub 1 por 1, más A sub 2 por 1, más A sub 3 por 1. O sea que al final nos va a quedar la suma de los A sub I. Después acá, menor igual que n, menor igual digo, acá vamos a tener la suma de las entradas del vector U al cuadrado. O sea, la suma de A sub I cuadrado. De igual 1 hasta n. Y después este de acá, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de 1 al cuadrado. O sea, la suma de 1 n veces. Entonces, por n. Entonces acá nos aparecieron las cosas que queríamos. Tenemos esta suma de acá, que sabemos que vale 1, o le estamos pidiendo que valga 1 para que el estimador sea insesgado, y después tenemos esto, que es lo que queremos minimizar. Entonces, esto de acá lo igualamos a 1 para que nuestro estimador sea insesgado. Entonces, la suma de los cuadrados, ¿qué pasa? Va a tener que ser mayor o igual que 1 entre n.
Entonces, esta suma, esto es lo que queremos minimizar. Queremos que valga lo más chico posible. Pero como más tenemos la condición que la suma de los a sub i tiene que dar 1, entonces la suma de los cuadrados sí o sí va a ser mayor o igual que 1 entre n. Lo más chico que puede valer es 1 entre n. Entonces la pregunta ahora es si podría valer exactamente 1 entre n. ¿Qué les parece? Acá hay como dos formas de pensarlo. Uno sería decir, no está, nos preguntamos si es que esta sumatoria puede valer exactamente 1 entre n, que es lo mínimo que puede valer. Entonces, ¿cuánto tendrían que valer los a sub i's para que la suma de los a sub i's al cuadrado nos dé 1 entre n? ¿No? Ahí sí, por ejemplo, si todos los a sub i's valen 1 entre n, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 entre n al cuadrado, y eso lo sumamos n veces, o sea, 1 entre n al cuadrado por n, y eso nos da exactamente 1 entre n. O sea que si agarramos los a sub i's como 1 entre n, ahí se cumple la igualdad. Y lo más chico que puede valer esta suma es 1 entre n. Entonces ahí lo estaríamos minimizando. Y la otra sería pensarlo con Cauchy-Schwarz, porque Cauchy-Schwarz, ¿qué nos dice? Nos dice que acá se va a dar el igual solamente cuando u y b son colineales. Y si le pedimos que u y b sean colineales, ¿qué pasa con los a sub i's? Se da el igual. Se da el igual cuando u y b son colineales. O sea, cuando u es lambda por b. Pero lambda por b, ¿qué da? Porque el vector b tiene 1 en todas las entradas. Entonces, si hacemos lambda por b, nos va a quedar el vector que tiene lambda en todas las entradas. O sea que se da el igual cuando todos los a sub i's valen lo mismo. ¿Sí? Entonces se da el igual cuando a sub i es igual a sub j para todo i para todo j. ¿Sí? Y nos interesa que dé el igual porque cuando se cumple el igual, ahí es que estamos minimizando esto, ¿no? Porque sabemos que esta sumatoria es mayor o igual a esto. Entonces, si se da el igual, estamos encontrando el menor valor que puede agarrar la sumatoria. ¿Sí? Eso se ve, queda... Bien, entonces el argumento es así, no queremos minimizar esto, sabemos que esto es mayor o igual que esto, y además sabemos que se da el igual cuando los vectores u y b son colineales. El tema es que el vector b tiene 1 en todas las entradas, entonces para que sean colineales, todas las entradas de u tienen que ser iguales también. Entonces tenemos estas dos condiciones, tenemos que todos los a sub i son iguales, y además tenemos que la suma tiene que dar 1. Entonces, ¿cuánto tienen que valer los a sub i? Me falta poner 1 sobre n sería. 1 sobre n, ahí está. Porque tenés n sumandos, que todos los sumandos son iguales, y te da 1, está. Todos los sumandos tienen que valer 1 entre n.
para- Entonces, el estimador de mu, que es incejado y tiene varianza mínima, el estimador lineal. El estimador lineal de mu incejado con varianza mínima es mu gorrito la suma 1 entre n por xi, igual 1 entre n. Y esto es el promedio, ¿no? Porque el 1 entre n lo podemos sacar para afuera y nos queda 1 entre n por la suma. O sea, mu gorrito igual xn barra. ¿Sí? Ah, la fórmula para Cauchy. De repente la vieron con las raíces. Sí, la vimos con las raíces y con Ahí la está. covarianza, pero me parece que es lo mismo. Pero eso es la... Claro, este es Cauchy-Schwarz tipo en Rn, el de Galdós. Ah, y el que vimos nosotros, como no entiendo la diferencia. Pensé que estaba usando el que vimos en el teórico. Pero acá está usando el Cauchy-Schwarz para dos vectores de Rn cualquiera. Claro. Y después tenés el otro que es con la varianza y la covarianza. Pero todo acá con la covarianza no nos metimos. Ah, está. Pero te estás agarrando tipo los coeficientes que tenés en la sumatoria, los ves como vectores de Rn. Y haces el Cauchy-Schwarz de Galdós. Está, y el teórico este con la covarianza. O sea, si te dicen usar ¿cómo? Tipo, ¿cómo te das cuenta cuál? Creo que te dicen, acá decía, no sé la letra, ¿dónde está la letra? Acá, Cauchy-Schwarz para vectores de Rn. Ah, está. Ahí ya sabés que es el... Está. Ahí va. Sí. Jamín, disculpa, ya sé que son las 11, pero ¿vos me podés explicar el 6? Porque yo, o sea, Sí, la primera parte, la parte del X barra lo entendí, pero después para ese sub n y para sigma sub n me costó. sí, sí, ahora lo hacemos. No sé si tienen alguna duda de este, antes de mirar el 6. Se entendió perfecto este ejercicio. Entonces, el 6. Bien, entonces tenemos una asociación de variables, que son todas copias de una x. La esperanza de x es mu, la varianza es sigma cuadrado, y tal. Estos son los estimadores que definimos en el ejercicio 1. El promedio, y después... ¿se acuerdan que vimos que todos estos eran consistentes? ¿No? El sigma sub n barrita converge casi seguramente a la varianza, y lo mismo con el s sub n. El tema es que este tiene sesgo y en cambio este no, o sea que este es mejor. Entonces vamos a hacer la cuenta esa. Vamos a ver que el sigma sub n, este no es un estimador incejado de la varianza. Entonces, el sigma sub n, como está definido, era el promedio de la suma de igual 1 hasta n de xi menos el promedio al cuadrado. Y así, ¿no? Sí, está bien. Es
como el promedio de las distancias al promedio. Entonces vamos a calcular el sesgo y vemos que no es 0. Vamos a calcular la esperanza de este estimador. Para que este estimador sea insesgado, esto nos tendría que dar sigma cuadrado. Y vamos a ver que no. Entonces queremos hacer la esperanza de esto de acá. 1 entre n, la sumatoria de igual 1 hasta n, de xy menos xn barrita cuadrado. Entonces vamos a desarrollar este cuadrado y esto nos va a quedar la esperanza de 1 entre n, la sumatoria de 1 hasta n de xy cuadrado menos 2 xn barrita xy y después más xn barrita al cuadrado. Todo esto dentro de la sumatoria. Entonces ahora podemos partir la suma en 3 sumas distintas. Entonces nos va a quedar la esperanza de 1 entre n de que la suma de xy cuadrado, después la suma de este término de acá, pero el 2 y el xn barrita son independientes de y. Entonces esto nos va a quedar menos 2 xn barrita por la sumatoria de igual 1 hasta n de xy. Y después vamos a tener la sumatoria de igual 1 hasta n de xn barrita al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Esto es 1 entre n, y acá tenemos la sumatoria de xy cuadrado de igual 1 hasta n. Después, esto que nos aparece acá, esto es el promedio. No, con el n de acá lo voy a pasar para adentro. Miren que vamos a hacer 1 entre n, la sumatoria de igual 1 hasta n de xy cuadrado, después menos 2 xn barrita, 1 entre n, la sumatoria de igual 1 hasta n de xy, y después más 1 entre n, la sumatoria de xn barrita al cuadrado. Ahora sí, ¿no? Esta suma de acá la desarrollamos, la separamos en 3 sumas, y después distribuimos el 1 entre n. Entonces ahora sí, esto que nos aparece acá, esto es el promedio, entonces acá nos va a quedar xn barrita por xn barrita, o sea, xn barrita al cuadrado. Esto va a ser la esperanza de 1 entre n, la sumatoria de igual 1 hasta n, de xy. Después menos 2 xn barrita al cuadrado. ¿Y acá qué pasa? En esta sumatoria siempre sumamos el mismo término, que es independiente de y. Siempre sumamos xn barrita al cuadrado. Entonces esta sumatoria va a ser n veces x barrita. Entonces el n se nos va a ir con este y nos va a quedar más xn barrita al cuadrado. Entonces, ¿esto qué es? Es la esperanza de 1 entre n, la sumatoria de los xy al cuadrado, y después menos el promedio al cuadrado. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces ahora usamos linealidad de la esperanza. Tenemos una resta, entonces va a ser la esperanza de esto menos la esperanza de esto. Entonces tener esperanza de 1 entre n por esta sumatoria menos la esperanza de xn barrita al cuadrado. Entonces, con esta sumatoria, ¿qué hacemos? O con la esperanza de esa sumatoria.
Ahí podemos aplicar linealidad. Sacamos el 1 entre n para afuera, y esto va a ser la suma de igual 1 hasta n de la esperanza de xy cuadrado. Menos la esperanza del promedio, que ahora vemos que nos va a dar. Entonces, ¿ahora qué pasa con la esperanza de xy cuadrado? Esto de acá en realidad es independiente del xy, porque las xy son todas, muestra la teoría simple de la misma x, o sea que la esperanza de xy al cuadrado va a ser la esperanza de x al cuadrado. Ahí está, es mu al cuadrado, exacto. Esto va a quedar 1 entre n, es... claro, no es la esperanza de x al cuadrado, sino es la esperanza de... El cuadrado está dentro de la esperanza. Entonces, si tuvieras esto, esperanza de x al cuadrado, este sí es mu, pero este ya no. La esperanza de x al cuadrado, este no. Pero podés calcularlo a partir de la varianza. Sí, Variable. pero de repente por ahora lo dejamos. Esto va a ser, digamos, todos estos van a ser la esperanza de x cuadrado, que es independiente de y, entonces tenemos n veces el mismo sumando, nos va a quedar n por la esperanza de x cuadrado. Y los n se nos van, ¿no? Este con este. Entonces ahora nos metemos con la esperanza del promedio al cuadrado. ¿Esto qué va a ser? Esto es la esperanza de x1 más hasta xn, esto al cuadrado, entre n al cuadrado. Entonces, en este término los n se nos van, entonces nos queda la esperanza de x al cuadrado, y después acá tenemos el n al cuadrado, que lo podemos sacar por linealidad, entonces esto va a ser menos 1 entre n cuadrado por la esperanza de x1 más xn al cuadrado. Y ahora con esto, ¿qué hacemos? O sea, en este producto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener cosas del estilo xy al cuadrado, y después vamos a tener cosas del estilo xy por xj, con y distinto de j. ¿Sí? Pero vamos a tener x1 al cuadrado, después x1 por x2, x1 por x3, x1 por x4, etc. Entonces podemos separar la sumatoria en esos dos tipos de términos. Los términos que van a ser xy al cuadrado, y los términos que van a ser xy por xj con y distinto de j. Entonces esto va a ser la esperanza de la sumatoria de igual 1 hasta n de xy cuadrado, y después la sumatoria con y distinto de j de xy por xj. ¿Sí? Entonces ahora, linealidad de la esperanza otra vez. La esperanza de todo esto acá va a ser la esperanza de este más la esperanza de este. Va a ser menos 1 entre n cuadrado, esperanza y la sumatoria, más la esperanza de este. Bien. Entonces ahora, ¿con esta qué pasa? La esperanza de esa sumatoria. ¿No? Por linealidad nos va a quedar la suma de las esperanzas. Esto va a ser la suma de igual 1
hasta n de la esperanza de xy cuadrado. Y acá lo mismo. La esperanza de toda esta sumatoria va a ser la suma de las esperanzas, más la suma de y distinto de j de la esperanza de xy por xj. Bien, acá ¿qué pasa? Todas las xy son todas muestras aleatorias simples de la misma x. O sea que esto de acá en realidad es la esperanza de x cuadrado. Y eso es independiente de y. O sea que vamos a tener n veces el mismo sumando. O sea que esto va a ser n veces la esperanza de x cuadrado. Y después, en esta sumatoria, ¿qué pasa? Porque tenemos la esperanza de un producto. Entonces, ¿cómo podemos escribir eso? El producto de las esperanzas. Ahí está. Cuando son independientes. Exacto. Las xy son independientes, entonces esto va a ser la esperanza de xy por la esperanza de xj. Y distinto de j. Pero ahí, ¿qué pasa? La esperanza de xy es la esperanza de x, y la esperanza de xj es la esperanza de x, porque son muestras aleatorias siempre la misma. Así que esto de acá, en realidad, es la esperanza de x al cuadrado. ¿No? Porque este de acá vale la esperanza de x, este de acá vale la esperanza de x. Entonces, en realidad todos los sumandos acá es el mismo. Siempre estamos sumando la esperanza de x al cuadrado. El tema es cuántos sumandos hay. ¿Qué les parece? Estamos sumando con y distinto de j. O sea, como que primero podemos escoger cuánto va a valer y tenemos n posibilidades, puede ser 1, 2, 3, 4 hasta n, y una vez que escogemos el i, queremos escoger el j, y no puede valer lo mismo que i. Así que ahí tenemos n-1 posibilidades. O sea que acá hay n por n-1 sumandos. ¿Sí? Bien, entonces ahora podemos distribuir el n cuadrado y esto nos va a quedar esperanza x cuadrado menos, tenemos un n que se nos va con este, entonces nos va a quedar 1 entre n, esperanza x cuadrado, y después este n también se va con 1 de acá, así que nos va a quedar más n menos 1 entre n, esperanza de x al cuadrado. ¿No sería con un menos? Sí, Okay, es con un menos. Sí. Ah, yo me lo comí el menos. Mira. Y eso sí que es morir, tipo, casi al final. Entonces, ¿con esto qué hacemos? Acá tenemos el esperanza x cuadrado, lo podemos factorizar. ¿Y cómo nos va a quedar? O sea, este lo multiplicamos y lo dividimos por n, nos va a quedar n entre n, o sea, n menos 1 entre n. Y eso es n-1 sobre n por sigma cuadrado. Ahí está, exacto. Esto es, O sea, por la varianza que es sigma cuadrado. exacto, n menos 1 entre n por la varianza de x, y este es el sigma. O sea que nos queda n menos 1 entre n por el sigma cuadrado.
Y esto de hecho lo podemos escribir como sigma cuadrado menos 1 entre n por sigma cuadrado. O sea que lo que quiere estimar el sigma sub n es sigma cuadrado. Pero le estamos cerrando en esto de acá. O sea, esto sería el sesgo. Esto es el sesgo de sigma sub n cuadrado, ¿no? El sigma sub n cuadrado quiere estimar esto, pero siempre le está como que siempre un poquito de menos en ese factor, ¿no? Si el n tiende a infinito, eso se hace cero, pero en la práctica siempre vamos a tener un n finito. Entonces siempre tenemos como este error. ¿Tenemos a subir un poco, Jamín? Sí. Decime por dónde. Un poco más. A ver un poquito más. Ah, quedó larguísimo. Fácil de ver eso. A ver ahí. Ahí está. Y ahora puedes ir para abajo. Bueno, un poco pesadas las cuentas, pero no sé si quedó claro. Bueno, encontré algún paso medio. Sí, sí. O sea, lo que te pedía era, vos querías ver que el sigma sub n cuadrado no es un estimador incejado de sigma cuadrado. Entonces, vos querés ver, para que sea incejado, la esperanza de tu estimador tiene que ser igual a lo que vos querés estimar. Entonces, lo que hicimos fue calcular, ay, Dios mío, calcular la esperanza del estimador. Si este estimador fuera incejado, la esperanza de sigma sub n cuadrado nos daría igual a sigma cuadrado. Pero bueno, después de todo nos dio que la esperanza, vamos a escribirlo acá, la esperanza del sigma sub n cuadrado nos dio esto. Esto es lo que vos querés estimar. O sea, para que sea insesgado, este término no tendría que aparecer. Porque el sesgo del estimador es el valor esperado del estimador menos lo que vos querés estimar. O sea que acá sería menos 1 entre n sigma cuadrado. ¿Sí? El sesgo es la diferencia entre el valor esperado de tu estimador y lo que vos querés estimar realmente. Entonces, este sigma cuadrado quiere estimar esto, pero siempre te sale un error así. Entonces, probando que el sesgo es distinto de 0, probás que el estimador es incejado. Yo creo como que de repente empezás a hacer esto y empiezan las cuentas tal vez y está, no, acá tiene que haber algún tema, voy a mirarlo por otro lado. Una pregunta. Sí. Lo que sí podemos afirmar es que es asintóticamente insesgado. Eso sí, ahí está. Pero cuando n se va a infinito, esto se te hace 0, entonces en el límite sí, tiende a lo que vos querés estimar. Exacto. Ahí va. Genial. No te lo pregunto en el ejercicio, pero está bueno ir viendo Sí, está bueno. esas cositas. Sí, como que asintóticamente no te preguntan nada. Pero sí, está bueno. Eso, este no es incejado, pero es asintóticamente incejado. Sí. Bien, no sé si quedó alguna duda.
Bien, después que el SN sin sesgado, ese sale más fácil porque es el sigma sub n multiplicado por algo. Entonces, sale al toque. De hecho, es multiplicado por 1 entre esto. Entonces, que el SN sin sesgado sale fácil por la esperanza, por la linealidad de la esperanza. El que era feo es este. Bien, entonces quedamos por acá y nos vemos el lunes. Gracias, Jasmine. Gracias por la clase. Hasta lunes. Un buen fin de semana.